Hace 3 meses, dormía bajo un puente en Denver, comía de los contenedores de basura, convencido de que moriría en el olvido. Mi nombre es Thomas Wade. Y hasta hace poco, creía saber exactamente quién era. Un gerente de logística de 50 años que había trabajado toda su vida construyendo algo sólido, algo real. Mi exesposa, Bridget, se había casado con mi jefe multimillonario, Roland Hutchinson, y juntos destruyeron todo lo que había construido durante 25 años. Me despidieron un martes por la mañana con una sonrisa. Se llevaron mi casa, mis ahorros, mi reputación, incluso pusieron a mis propios hijos en mi contra. Pero cuando finalmente toqué fondo y me registré en ese refugio para personas sin hogar el 18 de febrero, algo sucedió que lo cambió todo. La trabajadora de admisión, una mujer llamada Joyce Paulson, miró mi identificación, luego mi cara, y de nuevo la identificación. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Su nombre es Thomas Wade?, preguntó, su voz apenas un susurro. Nacido el 15 de marzo de 1974 en Millbrook, Pensilvania. Cuando asentí, se levantó tan rápido que su silla se estrelló contra la pared detrás de ella. Caminó hacia la puerta, giró la cerradura y bajó las persianas. Otros hombres sin hogar en la sala de espera comenzaron a murmurar, confundidos. Joyce sacó su teléfono con dedos temblorosos e hizo una llamada que destrozaría todo lo que creía saber sobre mi vida. Aquí la estación de admisión 12, dijo, sin apartar los ojos de mi cara. Código de autorización 77 Alfa 9. Lo hemos encontrado. Sí, estoy segura. Thomas Wade acaba de entrar por nuestra puerta. Escuchó por un momento, luego su rostro se puso aún más pálido. Entendido. Cerrando ahora. Colgó y se sentó de nuevo frente a mí, sacando una carpeta de manila de un cajón cerrado con llave. La etiqueta no tenía sentido. Programa testamento, sujeto 7, presuntamente fallecido. La abrió y lo primero que vi fue la fotografía de un bebé, tal vez de 3 meses. El bebé tenía una marca de nacimiento en el hombro izquierdo, exactamente como la mía, con forma de luna creciente. Señor Wade, dijo Joyce, su voz firme, pero sus ojos llenos de algo entre miedo y asombro. Le hemos estado buscando durante 30 años. Según todas las bases de datos del gobierno, cada registro que tenemos, se supone que usted no existe. Murió en un incendio de laboratorio en 1977 cuando tenía 3 años. Me reí, pensando que esto debía ser un error, alguna confusión con otro Thomas Wade. Pero luego me mostró el siguiente documento, un certificado de nacimiento, pero no el mío. El nombre era Michael Kessler, y los padres listados no eran Ruth y Kenneth Wade, quienes me criaron en Pensilvania. El nombre de la madre era doctora Diana Kessler, descrita como bioquímica en una instalación llamada Instituto de Investigación Testamento. El nombre del padre estaba tachado con una gruesa tinta negra. Esto es una locura, le dije. No soy nadie especial. Administro el inventario de un almacén. Coordino rutas de envío. Mi esposa me dejó por mi jefe y ahora no tengo hogar. Se ha equivocado de persona. Joyce negó lentamente con la cabeza. Señor Wade, en los próximos 10 minutos, agentes federales van a entrar por esa puerta. Han estado esperando 3 décadas este momento. Algunos de ellos quieren protegerlo. Otros podrían quererlo muerto. Pero antes de que lleguen, necesita entender algo crucial. Su madre biológica no murió en un accidente. Fue asesinada tratando de protegerlo de personas que querían usarlo como un arma. Y el hombre que destruyó su vida, Roland Hutchinson, lo ha estado buscando por más tiempo del que puede imaginar. Fue entonces cuando me di cuenta de que toda mi vida había sido una mentira, empezando por mi propio nombre. El hombre sin hogar que había entrado en el refugio Mercy House estaba a punto de descubrir que valía más que toda la fortuna de Roland Hutchinson, pero por razones que aterrorizarían a cualquier persona normal. Mi ADN, mi sangre, incluso mi saliva contenían secretos por los que los gobiernos matarían. Y yo había estado escondido a plena vista durante 47 años hasta que la pobreza y la desesperación me llevaron directamente a las manos de las personas que habían estado observando y esperando. De repente, hubo 3 golpes secos en la puerta de la sala de admisión. Joyce me miró con ojos urgentes. Señor Wade, pase lo que pase, recuerde esto. Su madre murió para darle una opción.
ahora va a tener que tomar otra. Pero primero, necesita escuchar la verdad sobre quién es usted realmente. No siempre estuve durmiendo bajo puentes y comiendo de contenedores de basura. Hace solo 6 meses, era Thomas Wade, gerente de logística regional en Industrias Hutchinson, ganando 78.000 al año con todos los beneficios y un coche de empresa. Había ascendido desde el piso del almacén, comenzando como supervisor cuando tenía 25 años, aprendiendo cada ruta, cada proveedor, cada detalle de la red de distribución que mantenía el imperio de Roland Hutchinson funcionando como un reloj. Mi vida estaba construida sobre la rutina y la fiabilidad. Cada mañana a las 5 de la mañana, mi alarma sonaba en nuestra casa de 3 dormitorios en Highlands Ranch. Preparaba café en la cocina que Bridget había renovado 2 años antes, revolvía unos huevos y revisaba los informes nocturnos de nuestros centros de distribución. Bridget bajaba alrededor de las 6, me daba un beso en la mejilla y hablábamos de nuestros hijos durante el desayuno. Meredith acababa de terminar su carrera de enfermería en la Universidad Estatal de Colorado y trabajaba en el Hospital Presbiteriano. Bradley tenía 19 años, a mitad de su aprendizaje como electricista, y ya ganaba buen dinero haciendo trabajos residenciales los fines de semana. 25 años de matrimonio. Eso es lo que pensé que teníamos. Claro, las cosas se habían enfriado entre nosotros con los años, pero supuse que era normal. Nos habíamos convertido más en socios que en amantes, administrando facturas, coordinando horarios, planeando la jubilación. Bridget había comenzado a hacer más ejercicio, a comprar ropa nueva, a arreglarse el pelo cada 2 semanas en lugar de mensualmente. Yo estaba feliz de que se cuidara. Incluso la animé, le dije que se veía genial, y lo decía en serio. La verdad era que había estado teniendo una aventura con Roland Hutchinson durante 2 años. Mi jefe, el hombre que firmaba mis cheques de pago, que me había estrechado la mano en las fiestas de Navidad de la empresa y había elogiado mis informes de eficiencia, había estado durmiendo con mi esposa en habitaciones de hotel pagadas con la tarjeta de crédito de la empresa. La misma tarjeta de crédito de la empresa que me habían negado cuando solicité una para un viaje de negocios legítimo. Roland Hutchinson tenía 62 años, una fortuna de 3.8 mil millones de dólares gracias a contratos de defensa y envíos internacionales. Tenía el pelo plateado, un bronceado permanente de su casa en Aspen y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Su primera esposa había muerto de cáncer 10 años atrás, y desde entonces, había pasado por una serie de mujeres de la mitad de su edad. Aparentemente, Bridget llamó su atención en un evento de recaudación de fondos de la empresa al que los cónyuges estaban invitados. Me dijo más tarde que fue entonces cuando comenzó, él acercándose a ella en el bar mientras yo daba una presentación sobre las mejoras de eficiencia trimestrales. El divorcio me tomó por sorpresa un lunes por la mañana en agosto. Llegué a casa del trabajo y encontré al abogado de Bridget sentado en mi sala de estar con los papeles ya redactados. Señor Wade, dijo con esa simpatía ensayada que me dio ganas de golpearlo. La señora Wade cree que es mejor que ambos sigan adelante por separado. Ella solicita la casa, ambos vehículos y una pensión conyugal apropiada dada la disparidad de sus ingresos. ¿Qué disparidad de ingresos?, pregunté, genuinamente confundido. Ella trabaja a tiempo parcial en la biblioteca. Fue entonces cuando Bridget entró. Ni siquiera me miró a los ojos. No he sido feliz durante años, Thomas. Estás casado con tu trabajo. Ya ni siquiera me ves. Necesito a alguien que me aprecie. Traté de luchar. Contraté a mi propio abogado con el dinero de mi 401k. Pero el equipo legal de Bridget, pagado por Roland, aunque no lo sabía entonces, me describió como un adicto al trabajo negligente que había abandonado emocionalmente a su familia. Tenían recibos que mostraban que me había perdido 3 de los partidos de fútbol de Bradley en su último año debido a emergencias de inventario. Tenían testimonios de las amigas de Bridget sobre lo sola que estaba, como nunca la llevaba a ningún lugar agradable, como había olvidado nuestro aniversario 2 años seguidos. El juez le dio todo, la casa, ambos coches, el 60% de nuestros ahorros y 500 al mes de pensión alimenticia durante 3 años. Me mudé a un extended stay America junto a la Interestatal 25. Me dije a mí mismo que era temporal mientras resolvía las cosas. Al día siguiente, Roland me llamó a su oficina. Estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, el que tenía vistas a toda la ciudad, y Bridget estaba allí, examinando su manicura recién hecha como si fuera un martes cualquiera.
Tom, dijo Roland, sin siquiera fingir estar incómodo. Necesitamos hablar sobre la reestructuración. Tu puesto queda eliminado con efecto inmediato. La seguridad te acompañará a limpiar tu escritorio. Tu cheque final incluye 2 semanas de indemnización, lo que creo que es más que generoso. ¿Me estás despidiendo? No podía procesar lo que estaba sucediendo. He estado aquí 25 años. Diseñé toda tu red de distribución regional. Roland se reclinó en su silla, con los dedos juntos como si estuviera a punto de explicarle algo a un niño. La empresa se está moviendo en una nueva dirección. Además, probablemente sea lo mejor. Un nuevo comienzo para todos, ¿no crees? Bridget finalmente me miró entonces, y no había nada en sus ojos. Ni culpa, ni tristeza, ni siquiera piedad, solo una fría satisfacción, como si hubiera ganado un juego que yo no sabía que estábamos jugando. La seguridad me sacó de Industrias Hutchinson con una caja de cartón que contenía 25 años de mi vida reducidos a una taza de café, algunas fotos familiares y una pelota antiestrés con forma de globo. Mi tarjeta de acceso fue desactivada antes de que llegara al estacionamiento. Mi coche de empresa tuvo que ser devuelto en 24 horas. El guardia de seguridad, Marcus, a quien conocía desde hacía 15 años y a cuyo hijo había ayudado a conseguir un trabajo en el almacén, ni siquiera pudo mirarme a los ojos mientras me veía cargar mi caja en mi vehículo personal por última vez. El Extended Stay America se convirtió en mi base mientras intentaba encontrar trabajo. Tenía 50 años con décadas de experiencia, excelentes referencias de todos excepto de mi empleador más reciente, y un historial estelar de mejora de la eficiencia en un 40% en todos los lugares donde había trabajado. Debería haber sido fácil, ¿verdad? Pero el alcance de Roland Hutchinson era más largo de lo que había imaginado. Cada entrevista iba genial hasta que comprobaban las referencias. Entonces, de repente, el puesto se cubría, o decidían ascender a alguien internamente, o el presupuesto se había recortado. Mi hermano Dennis me dejó dormir en su sofá cuando ya no podía pagar el hotel. Dennis tenía 47 años, trabajaba en la construcción, vivía en un apartamento de una habitación en Aurora que olía a cigarrillos y decepción. Tommy, esto es temporal, seguía diciendo. Te recuperarás. Los tipos como tú siempre lo hacen. Pero después de 3 semanas de que yo llegara a casa borracho a las 2 de la mañana, después de que vomitara en su alfombra y tuviera una discusión a gritos con su vecino, Dennis tuvo suficiente. Tienes que irte, hombre. Lo siento, pero estás cayendo en picada y no puedo verlo. Mi madre, Ruth Wade, tenía 81 años, vivía en Mountain View Senior Care con la seguridad social y lo poco que papá le había dejado cuando murió hace 5 años. Cuando le conté lo que pasó, lloró por teléfono. Tommy, ven a quedarte conmigo, suplicó. Pero ambos sabíamos que su residencia no permitía huéspedes a largo plazo, y no iba a cargarla con mis problemas. Me envió $300 de sus ahorros, dinero que necesitaba para sus medicamentos. Se lo devolví. Lo envió de nuevo. Me lo quedé y compré whisky. Mi tío Gerald, el hermano menor de papá, también intentó ayudar. 73 años, trabajador postal jubilado, viviendo con un ingreso fijo, y aún así me transfirió $500 con una nota que decía, Kenneth querría que ayudara a su hijo. Ese dinero duró 4 días. Ni siquiera recuerdo en qué lo gasté, solo que me desperté detrás de una licorería con botellas vacías a mi alrededor y sin mi billetera. Pero la peor traición vino de mis hijos. Bridget había llegado a ellos primero, les dijo que yo había estado desfalcando a la empresa. Que por eso Roland tuvo que despedirme. Les mostró documentos falsificados, extractos bancarios que habían sido alterados, correos electrónicos que nunca se enviaron. Meredith, mi niña, a quien le había enseñado a andar en bicicleta, a quien había acompañado al altar hace solo 2 años, bloqueó mi número después de enviar un solo mensaje de texto. No puedo creer que robaras a la empresa que te dio todo. No me contactes de nuevo. Bradley fue aún peor. Vino a verme al apartamento de Dennis antes de que me echaran. Se quedó en la puerta como si pudiera contagiarse de algo. Mamá me mostró las pruebas, papá. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste avergonzarnos así? Mi jefe está haciendo preguntas. El esposo de Meredith quiere saber si necesitamos abogados. Lo has arruinado todo.
Cuando intenté explicar, intenté mostrarle que todo eran mentiras, él solo negó con la cabeza. Estás borracho, papá. Siempre tienes una excusa. He terminado. El invierno golpeó fuerte a Denver ese año. Para diciembre, dormía en una unidad de almacenamiento que había alquilado con lo último de mi dinero, guardando mis pocas posesiones restantes en cajas etiquetadas con mi antigua vida, artículos de cocina, premios de trabajo, fotos familiares. El gerente de la instalación me sorprendió en Nochebuena, llamó a la policía y me arrestaron por allanamiento. Me dejaron ir después de 24 horas, pero mis cosas habían desaparecido, subastadas por alquiler impago. Aprendí la geografía de la falta de hogar rápidamente. El puente bajo Spear Boulevard era más cálido que el cercano al río Platte. La biblioteca te dejaba quedarte hasta el cierre si fingías leer. El comedor de beneficencia de San Francisco servía comidas al mediodía y a las 6, pero primero tenías que escuchar un sermón. Me dejé crecer la barba, no por elección, sino por las circunstancias. Perdí 14 kilos en 2 meses. Mis manos desarrollaron un temblor permanente por la abstinencia y el frío. Febrero trajo una ventisca que mató a 3 personas sin hogar. Yo habría sido el cuarto si Félix no me hubiera encontrado. Félix Rodríguez, un veterano de Vietnam de 60 años que llevaba 5 años en la calle desde que el Departamento de Asuntos de Veteranos le cortó sus beneficios por discapacidad. Me arrastró hasta una rejilla de calefacción detrás de un edificio de oficinas, me envolvió en un saco de dormir que había robado de una tienda de artículos deportivos y se quedó despierto toda la noche asegurándose de que siguiera respirando. Te estás muriendo, Tommy, me dijo Félix esa mañana mientras el sol salía sobre la ciudad congelada. No vas a aguantar otra semana aquí fuera. El refugio Mercy House está en la 32. Tienen camas, ayuda médica, trabajadores sociales. Pueden conseguirte documentación, quizás una discapacidad, algún tipo de asistencia, pero tienes que ir hoy mientras aún puedas caminar. Caminé 6 kilómetros a través de la nieve hasta las rodillas para llegar a Mercy House. Mis pies estaban entumecidos y mis botas unidas con cinta adhesiva, tosía sangre en un trapo que solía ser una camisa. El refugio era un almacén reconvertido, de ladrillo marrón manchado por décadas de clima y abandono, con ventanas enrejadas como una prisión, pero para mí parecía la salvación. El vestíbulo estaba lleno de hombres que se habían rendido a rendirse, desplomados en sillas de plástico, con los ojos vacíos, esperando que llamaran sus nombres como pacientes en el purgatorio. El proceso de admisión fue deliberadamente humillante, diseñado para despojarte de cualquier dignidad restante. Primero me registraron los bolsillos en busca de armas, drogas, alcohol. Luego me rociaron con un polvo desparasitante que me quemaba la piel y me hacía llorar los ojos. Se llevaron mi ropa para lavarla y me dieron un mono gris que olía a lejía industrial y a la desesperación de otros hombres. Esperé 3 horas, mirando el reloj, preguntándome si se quedarían sin camas antes de que me tocara. Cuando Joyce Polon finalmente gritó mi nombre en la ventanilla 12, me arrastré hasta allí como un hombre roto, porque eso es lo que era. Ella estaba escribiendo antes de que me sentara, siguiendo los movimientos de otra admisión, otra alma perdida con una historia de mala suerte. ¿Nombre?, preguntó sin levantar la vista. Thomas Wade, dije, mi voz áspera por la neumonía que crecía en mis pulmones. Ella escribió. ¿Fecha de nacimiento? 15 de marzo de 1974. Ella escribió. ¿Lugar de nacimiento? Millbrook, Pensilvania. Fue entonces cuando todo cambió. Sus dedos dejaron de moverse. Levantó la vista hacia mí, mirándome de verdad, como si estuviera viendo a un fantasma. Luego se levantó tan rápido que su silla se estrelló contra el archivador detrás de ella, y prácticamente corrió a la oficina de atrás. Los otros hombres en la sala de espera comenzaron a murmurar. ¿Cuál es su problema?, preguntó un tipo. Probablemente tiene órdenes de arresto, respondió otro. Están llamando a la policía. Pero no era a la policía a quien Joyce estaba llamando. Regresó con Harrison Blackwood, un hombre con un traje azul marino que parecía completamente fuera de lugar en un refugio para personas sin hogar. Tenía el porte de alguien con autoridad, el pelo gris perfectamente cortado, ojos que no se perdían nada. Estudió mi cara como si estuviera memorizando cada línea, cada cicatriz, cada detalle. Señor Wade, dijo Blackwood con cuidado, su voz con un matiz de emoción apenas controlada.
Necesito que escuche con mucha atención lo que le voy a preguntar. Esto puede sonar extraño, pero es de vital importancia. ¿Tiene algún recuerdo de antes de ser adoptado? Cualquier cosa de sus primeros 3 años. Adoptado. La palabra me golpeó como agua helada. ¿De qué está hablando? No fui adoptado. Ruth y Kenneth Wade son mis padres. Joyce y Blackwood intercambiaron una mirada que me revolvió el estómago. Señor Wade, dijo Joyce suavemente, consentiría en someterse a algunos escaneos biométricos, huellas dactilares, escaneo de retina, solo para confirmar su identidad. No es con fines criminales. Tenemos una base de datos de personas protegidas, personas que han estado desaparecidas, y su nombre activó una alerta. Estaba demasiado cansado para discutir, demasiado enfermo para que me importara si llamaban a la policía o a inmigración o a quien fuera. Joyce me llevó a una pequeña habitación con equipos que parecían demasiado sofisticados para un refugio de personas sin hogar. Presionó mis dedos sobre un escáner digital, me hizo mirar a un dispositivo que fotografiaba mis retinas, e incluso me tomó una muestra de la mejilla para obtener ADN. Cada prueba resultó en un pitido, luego una luz verde, y el rostro de Joyce se ponía cada vez más pálido. Es él, le susurró a Blackwood, con la voz temblorosa. Coincidencia del 99,9%. Sujeto 7 del testamento. Ha estado vivo todo este tiempo. Blackwood sacó inmediatamente un teléfono. No un teléfono celular normal, sino algo que parecía de grado militar. Aquí el director Blackwood, Departamento de Personas Desplazadas. Código de autorización 77 Alfa 9. Hemos localizado al sujeto Wade del testamento. Sí, estoy absolutamente seguro. Implementen el protocolo de contención de inmediato. Nadie entra ni sale de esta instalación. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas estaban débiles por la desnutrición y el shock. ¿Qué diablos es el testamento? ¿De qué están hablando? Solo necesito antibióticos y una cama. Creo que me han confundido con otra persona. Señor Wade, dijo Blackwood, sentándose frente a mí, su tono urgente pero controlado. En unos 10 minutos, este edificio estará rodeado de agentes federales. Algunos de ellos lo han estado buscando durante 30 años. Otros esperaban que nunca fuera encontrado. Su vida como Thomas Wade termina hoy, de una forma u otra. Pero antes de que lleguen, necesita entender quién es realmente. Joyce regresó con una gruesa carpeta de manila sellada con letras rojas, clasificado. Programa Testamento. Sujeto 7. Presuntamente fallecido 1977. La puso sobre la mesa entre nosotros como si fuera radiactiva. Dentro había fotografías, registros médicos, documentos gubernamentales, todos describiendo a alguien llamado Michael Kessler, nacido en una instalación llamada Instituto de Investigación Testamento, hijo de la doctora Diana Kessler y un padre cuyo nombre estaba tachado con marcadores tan gruesos que la tinta traspasaba 3 páginas. Esto no puede ser real, dije, mirando una fotografía de un bebé con mi marca de nacimiento exacta, mi inusual color de ojos, incluso la ligera asimetría en mis orejas de la que Bridget solía burlarse. Señor Wade, dijo Blackwood, inclinándose hacia adelante, su madre biológica murió sacándolo de esa instalación. Le salvó la vida, y ahora, 30 años después, ha caído directamente en nuestras manos. La pregunta es, ¿qué hacemos con usted ahora? Blackwood abrió la carpeta clasificada y extendió su contenido sobre la mesa como si estuviera repartiendo cartas que determinarían mi destino. El primer documento era un certificado de nacimiento de Michael Kessler, nacido el 8 de enero de 1974, no el 15 de marzo como lo había celebrado toda mi vida. La madre figuraba como la doctora Diana Kessler, bioquímica, de 28 años. El nombre del padre estaba completamente tachado, pero su número de identificación era visible, Testamento Prime 003. Su madre era brillante, comenzó Blackwood, sacando una fotografía de una joven con bata de laboratorio, cabello oscuro recogido, ojos que se veían exactamente como los míos. Diana Kessler se graduó del MIT a los 19, obtuvo su doctorado en bioquímica a los 23. El gobierno la reclutó para un programa clasificado en 1970. Le dijeron que estaría curando enfermedades genéticas, eliminando defectos de nacimiento, salvando vidas. Lo que no le dijeron fue que el Departamento de Defensa dirigía el programa.
Joyce sacó otro documento. Este describía los verdaderos objetivos del programa Testamento: crear individuos genéticamente mejorados para aplicaciones militares y de inteligencia. Fuerza mejorada, curación acelerada, función cognitiva aumentada, resistencia a enfermedades y toxinas. Se crearon 7 sujetos entre 1973 y 1977. 6 murieron antes de su primer cumpleaños. Solo el sujeto 7 sobrevivió. Usted fue el éxito, dijo Blackwood, observando mi rostro con atención. Cada mejora funcionó. Su ADN era perfecto. Una combinación de 1 en 1000 millones de los marcadores de inteligencia de nivel de genio de su madre y los atributos físicos de su padre. Pero cuando Diana descubrió el plan militar para replicarlo, para crear un ejército de soldados mejorados usando su plantilla genética, tomó una decisión. El siguiente documento era un informe de seguridad del 15 de noviembre de 1977. Instituto de Investigación Testamento. Incendio catastrófico. 2 muertes confirmadas, un niño desaparecido, toda la investigación destruida. Pero la verdadera historia estaba en la propia letra de Diana, una carta que había escondido con la familia que se convertiría en mis padres. Si estás leyendo esto, leyó Joyce en voz alta, entonces mi hijo Michael está a salvo y yo ya no estoy. Las personas para las que trabajé son monstruos que convertirían a los niños en armas. He destruido todo. Toda la investigación, todas las muestras, todo excepto a Michael mismo. Por favor, críenlo como si fuera suyo. Nunca le dejen saber lo que es. Los papeles de adopción son falsificaciones perfectas. Su nuevo nombre es Thomas Wade. Déjenlo vivir una vida normal. Es el único regalo que puedo darle. Mis manos temblaban mientras miraba las fotografías. El edificio en llamas. El obituario de Diana Kessler que calificaba su muerte de trágico accidente. Un pequeño artículo sobre un niño huérfano acogido por una familia en Pensilvania. Ruth y Kenneth Wade, incapaces de tener hijos propios, de repente bendecidos con un hijo de 3 años que necesitaba un hogar. Pero aquí es donde se complica, continuó Blackwood, sacando documentos recientes. El programa Testamento nunca fue terminado oficialmente. Elementos dentro del gobierno lo han estado buscando desde entonces. Algunos quieren estudiarlo para avances médicos. Otros quieren armamentizar su genética. Y en la última década, contratistas de defensa privados han estado tratando de reiniciar el programa. Fue entonces cuando me mostró la fotografía que lo cambió todo. Roland Hutchinson estrechando la mano del general Morrison, exdirector del programa Testamento, en una conferencia de defensa en 2018. Otra foto de la compañía de Roland, Industrias Hutchinson, adquiriendo una empresa de biotecnología especializada en investigación genética. Propuestas de contrato para algo llamado Iniciativa de Renacimiento del Testamento. Roland Hutchinson lo ha estado buscando, dijo Joyce en voz baja. No a Thomas Wade específicamente, sino al sujeto 7 del testamento. Gastó $40 millones tratando de localizar investigaciones supervivientes, muestras genéticas, cualquier cosa del programa original. No tiene idea de que su exgerente de logística es precisamente lo que ha estado buscando. Eso es imposible, dije. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, las piezas encajaban. Como nunca me enfermaba, ni siquiera cuando toda mi familia tenía la gripe. Como podía trabajar jornadas de 18 horas sin fatiga. Como podía ver patrones y cadenas de suministro que otros no veían, optimizar rutas en mi cabeza que a las computadoras les llevaba horas calcular. Como mi cuerpo se curaba más rápido de lo que debería. Como había sobrevivido en las calles cuando hombres de la mitad de mi edad habían muerto congelados. Su sangre, su ADN, incluso su médula ósea, explicó Blackwood, contienen las claves para la mejora genética más exitosa de la historia. Gobiernos extranjeros pagarían miles de millones por una muestra. Las compañías farmacéuticas matarían por la oportunidad de estudiarlo, y Roland Hutchinson, el hombre que destruyó su vida, se convertiría en el contratista de defensa más poderoso de la historia si lo poseyera. Entonces, ¿ahora qué?, pregunté, el peso de 30 años de mentiras aplastándome. Me encierran en algún laboratorio, me convierten en un conejillo de Indias. No, dijo Blackwood, sorprendiéndome. Diana Kessler murió para darle libertad de elección. Estamos honrando eso.
Tiene tres opciones. 1. Le damos una nueva identidad, una nueva vida en algún lugar lejos de aquí, suficiente dinero para desaparecer para siempre. 2. Trabaja con nosotros. Deja que nuestro equipo médico estudie su genética solo con fines humanitarios. Ayude a salvar vidas como su madre pretendía. O 3, y no recomiendo esto, vuelve a su antigua vida y finge que esto nunca sucedió. Hay una cuarta opción, dije, mi mente trabajando más rápido de lo que lo había hecho en meses, la niebla del alcohol y la desesperación disipándose mientras mi cerebro mejorado se ponía en marcha. Roland cree que Thomas Wade está muerto, ¿verdad? Pero, ¿y si apareciera otra persona? Alguien con las credenciales correctas, los antecedentes correctos, alguien que pudiera acercarse a su investigación del testamento. Los ojos de Blackwood se abrieron de par en par. Está hablando de infiltrarse en la organización del hombre que lo arruinó. Estoy hablando de justicia, dije, sintiendo algo que no había sentido en meses. Propósito. La transformación tomó 6 meses. El Departamento de Personas Desplazadas declaró oficialmente muerto a Thomas Wade. Un Yondu sacado del río South Platte, identificado a través de registros dentales que el equipo de Joyce fabricó cuidadosamente. Bridget interpretó perfectamente a la viuda afligida en el servicio conmemorativo, incluso derramó algunas lágrimas mientras Roland sostenía su mano. Mis hijos se pararon junto a mi tumba, Meredith sollozando en el hombro de su esposo. Bradley, con el rostro de piedra pero temblando. Enterraron un ataúd vacío mientras yo observaba desde un coche aparcado al otro lado del cementerio, ya con 18 kilos más, mi pelo teñido de negro, usando lentes de contacto que cambiaban el color de mis ojos. Me convertí en Martin Cross, un consultor de logística de defensa con un historial impresionante pero cuidadosamente elaborado. MBA de Harvard, 10 años con un contratista militar privado en Virginia, especializado en la optimización de la cadena de suministro para materiales sensibles. El tipo de currículum que haría salivar a Roland Hutchinson. El equipo de Blackwood me insertó en el sistema a través de una conexión del Departamento de Defensa que les debía favores. En 3 semanas, estaba sentado en la oficina de Roland, la misma oficina donde había despedido a Thomas Wade, entrevistándome para un puesto de supervisión de su red de transporte de investigación clasificada. Martín, tu experiencia es exactamente lo que necesitamos, dijo Roland, apenas levantando la vista de mis credenciales fabricadas. Estamos moviendo materiales biológicos sensibles, especímenes de investigación que requieren un manejo especial. El gerente anterior era un incompetente, se bebió hasta la muerte por lo que oí. Patético, en realidad. Dejó a su familia hecha un desastre. Sonreí y asentí, luchando contra el impulso de cruzar ese escritorio de caoba y mostrarle exactamente de lo que era capaz el sujeto 7 del testamento. Pero tenía un plan a más largo plazo. En 2 meses, tuve acceso a toda la iniciativa de renacimiento del testamento de Roland. Estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Había recuperado el 60% de la investigación original a través de traficantes del mercado negro y funcionarios gubernamentales corruptos. Sus científicos estaban a 3 años de crear su primer sujeto mejorado. El equipo médico que estudiaba mi genética hizo avances que parecían milagros. La doctora Patricia Nguyen, la genetista principal, descubrió que mi ADN mejorado podía usarse para tratar la distrofia muscular, la ELA y una docena de otros trastornos genéticos. Tu madre no estaba tratando de crear un arma, me dijo durante una de nuestras sesiones. Estaba tratando de eliminar el sufrimiento humano. Los militares corrompieron su visión, pero la intención original, la ciencia pura, podría salvar millones de vidas. Proporcioné inteligencia semanal a Blackwood sobre las operaciones de Roland, cada envío de material genético ilegal, cada soborno a funcionarios extranjeros, cada violación de los tratados internacionales de bioética. Construimos un caso que lo destruiría por completo. Pero yo quería algo más. Quería que él supiera quién lo derribó. La parte más difícil fue mantenerme alejado de mi familia. Envié paquetes anónimos a mis 2 hijos con pruebas del engaño de su madre. Registros bancarios que mostraban los pagos de Roland a Bridget durante su aventura. Correos electrónicos entre ellos planeando mi despido. Grabaciones de cámaras de seguridad que demostraban que estaba en mi oficina durante las horas en que afirmaban que estaba desfalcando. Meredith llamó al número que había incluido, un teléfono desechable que guardaba solo para ella. Papá, sollozó cuando respondí. Oh, Dios mío, papá.
Sabemos todo. Mamá lo admitió todo cuando la confrontamos. Bradley también está aquí. Lo sentimos mucho. ¿Dónde estás? Por favor, vuelve a casa. No puedo volver, cariño, les dije, mi voz disfrazada, pero mi amor sin disfraz. Pero sepan que nunca robé nada, nunca traicioné a nadie. Los amo a ambos más que a la vida misma. Cuídense el uno al otro. Confíen en sus instintos sobre las personas. Y recuerden que a veces los enemigos más peligrosos vienen vestidos de amigos. La llamada de mi madre fue aún más difícil. Ruth Wade estaba decayendo rápidamente en su hogar de ancianos y el FBI le había dicho que yo estaba muerto. Tommy lloró cuando escuchó mi voz. Sabía que no te había sido. Una madre lo sabe. Pero Tommy, me dieron una carta de alguien llamada Diana. Dijo que eras especial. Que naciste para cambiar el mundo. ¿Por qué no me dijiste que eras adoptado? Porque tú eres mi verdadera madre, dije firmemente. Tú y papá me salvaron, me criaron, me amaron cuando mi madre biológica no pudo. La biología no importa. El amor importa. Me diste todo lo que me hizo humano. El fin llegó un jueves. Agentes federales allanaron Industrias Hutchinson con órdenes de registro para todo. Roland fue arrestado en su oficina, la misma oficina donde destruyó a Thomas Wade, acusado de 37 cargos de tráfico ilegal de material genético, desarrollo de bioarmas y conspiración. Bridget fue nombrada co-conspiradora por su papel en la ocultación de activos. Perdió todo en la confiscación de activos, la casa, los coches, las joyas que Roland le había comprado con dinero manchado de sangre. Yo estaba allí cuando lo sacaron esposado, de pie entre la multitud de empleados que veían desmoronarse el imperio de su jefe. Me miró directamente. Martin Cross, el consultor de confianza que había estado pasando información a los federales durante meses. Por un segundo, dejé que lo viera en mis ojos, dejé que viera a Thomas Wade devolviéndole la mirada. El reconocimiento lo golpeó como un golpe físico. Su rostro se puso blanco, sus rodillas se doblaron y tuvo que ser sostenido por los agentes. Félix, el veterano que me salvó la vida esa noche helada bajo el puente, ahora vive en un pequeño apartamento en Denver. El alquiler lo paga un benefactor anónimo. La atención médica cubierta, la dignidad restaurada. El refugio Mercy House recibió una donación de $10 millones de una cuenta en el extranjero, suficiente para expandir sus servicios médicos y agregar 100 camas. Joyce Paulson todavía trabaja allí, todavía salva vidas, todavía busca a los perdidos y olvidados. La investigación de la doctora Diana Kessler, purificada de sus aplicaciones militares, ha producido tratamientos que ya han salvado miles de vidas. Niños con trastornos genéticos que los habrían matado antes de su 5º cumpleaños están viviendo vidas normales. Veteranos con lesiones cerebrales traumáticas están recuperando funciones que los médicos dijeron que se habían perdido para siempre. Mi sangre, mi genética, el sacrificio de mi madre, todo significó algo al final. Sigo siendo Martin Cross en el mundo, viajando entre instalaciones de investigación, coordinando el transporte legítimo de avances médicos derivados de mi genética. Pero a veces, tarde en la noche, recuerdo ser Thomas Wade. Recuerdo tener una familia, un hogar, una vida construida sobre 25 años de trabajo honesto. Roland y Bridget me quitaron eso, pero me dieron algo más. Propósito. La lección es simple pero profunda. A veces tienes que perderlo todo para descubrir quién eres realmente. Thomas Wade fue destruido por la traición, aplastado por la crueldad, dejado morir en el frío. Pero de esa destrucción surgió la verdad. Aprendí que nunca fui ordinario, nunca solo otro gerente de almacén moviendo papeles y gestionando horarios. Era el hijo de Diana Kessler. El sujeto 7 del testamento. Un milagro médico viviente que podía salvar vidas que mi madre solo podía soñar con salvar. Cada mañana me despierto en mi apartamento seguro, miro el horizonte de Denver y pienso en el viaje. De una caja de cartón saliendo de Industrias Hutchinson a una caja de cartón bajo un puente, de Thomas Wade a nadie, a Michael Kessler, a Martin Cross. Cada identidad me despojó de algo hasta que solo quedó la verdad. No somos nuestros nombres, nuestros trabajos, nuestras posesiones, ni siquiera nuestras familias. Somos nuestras elecciones, nuestras acciones, las vidas que tocamos, los cambios que hacemos.
Roland Hutchinson está ahora en una prisión federal, con 70 años por cumplir, su imperio dividido entre las víctimas de sus crímenes genéticos. Bridget vive con su hermana en Nebraska, trabajando como cajera, todos sus activos confiscados, sus hijos negándose a hablar con ella. Y en algún lugar de las montañas de Colorado, hay una tumba marcada como Thomas Wade. 1974 a 2024, esposo y padre. Está vacía, pero el hombre que representa siempre estuvo vacío. Una cáscara que ocultaba algo extraordinario. Mi nombre es Martin Cross ahora, pero también soy Michael Kessler, y una vez fui Thomas Wade. Soy el hombre sin hogar que sobrevivió, el experimento que escapó, la víctima que se convirtió en el vencedor. Y si estás viendo esto, si has escuchado mi historia, recuerda esto. Tu momento más bajo podría ser la puerta de entrada a tu verdadero propósito. Las personas que te destruyen podrían estar dándote el regalo de la resurrección. Y a veces, solo a veces, la justicia viene vestida como un hombre sin hogar que entra en un refugio llevando 30 años de secretos y el poder de cambiar el mundo. Gracias por ver esta historia. Si te conmovió, si te hizo pensar en las fortalezas ocultas dentro de ti, sobre la posibilidad de redención incluso en los momentos más oscuros, entonces por favor dale me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario abajo sobre un momento en que perderlo todo te llevó a encontrar algo mejor, cuando el fracaso se convirtió en la base de tu mayor éxito. Y no olvides suscribirte a este canal para más increíbles historias reales de transformación, justicia y lo extraordinario oculto en lo ordinario. Recuerda, cada persona que te cruzas en la calle tiene una historia.